Hola, mi nombre es Walter Kloster, soy profesor de la cátedra de control y en estas clases vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el diseño de controladores, diseño de sistemas de control para que una planta determinada pueda lograr ciertas características deseadas. Lo que vimos hasta ahora en la materia tenía que ver con el análisis a partir de la caracterización del sistema en una función de transferencia de ciertas situaciones que tienen que ver con su comportamiento a lazo abierto o a lazo cerrado. Desde el punto de vista del lazo abierto, lo que pudimos analizar fue la respuesta del sistema ante una determinada entrada, que lo podíamos resolver con la antitransformada de Laplace, y después analizamos las situaciones que se pueden dar cuando el sistema se lo somete a un lazo cerrado desde el punto de vista de la estabilidad, en lo cual analizamos mediante los diagramas de Bode. A partir de ahora lo que vamos a empezar a ver es cómo intervenir en ese lazo de realimentación para que el sistema logre ciertas características deseadas en su respuesta. Y estas características van a estar dadas por ciertas especificaciones que se deben dar al principio del diseño para que el diseñador pueda, a partir de esas especificaciones, lograr el comportamiento deseado. Lo que vamos a tratar de ver es qué acciones debe realizar el diseñador para cumplir con las especificaciones que se den al sistema de control. Bien, al momento de tener que diseñar un sistema de control, uno de los puntos importantes es tener un buen conocimiento del comportamiento de la planta. Esto significa tener una buena representación matemática a partir de la función de transferencia, y esto lo vamos a poder hacer de la siguiente manera. En principio nosotros tenemos la planta, tenemos nuestro sistema físico que está formado por distintos elementos. Cada uno de esos elementos tendrá determinadas características. En el caso particular de lo que tenemos acá en el dibujo, que es un robot delta, ¿no? Tenemos los servomotores, tenemos las palancas, tenemos los brazos de accionamiento, tenemos la base, tenemos una serie de elementos que debemos caracterizar, ¿no? O sea, primero tenemos que hacer un estudio del sistema físico, ver cuáles son los distintos elementos que forman el sistema y tratar de ver cómo responden ante determinadas situaciones, ¿no? Una vez que tenemos realizado el estudio del sistema físico, ¿no? Para poder llegar a una función de transferencia y que ésta no sea de un orden extremadamente alto, lo que generalmente se hace es, a partir de ciertas hipótesis simplificatorias, o sea, tratar de despreciar ciertos elementos frente a otros, por ejemplo, que la masa del brazo de palanca respecto de la inercia del motor. Por ejemplo, uno podría, en función de los valores de cada uno de esos elementos, despreciar uno frente a otro, y a partir de eso podemos encontrar un sistema físico simplificado, o sea, quedarnos con los elementos que resultan importantes al momento de tener que representar al sistema, ¿no? Una vez que tenemos eso, ¿no? A partir de las leyes físicas del sistema, o sea, de las ecuaciones matemáticas que representan el comportamiento de esos sistemas físicos, podríamos llegar a un modelo matemático. O podemos aplicar otra metodología, que es la identificación. La identificación es encontrar una función de transferencia que nos permita, ante una determinada entrada, tener el mismo comportamiento que la planta. O sea que nosotros, ¿qué hacemos? Ensayamos la planta con una determinada entrada, analizamos la respuesta de ciertas variables del sistema y encontramos una función de transferencia que tenga la misma respuesta que la planta. Entonces decimos que esa función de transferencia representa a la planta, ¿no? Podemos llegar por un camino directo, que es a partir de la ley física, o por un camino indirecto, que sería a partir de la identificación. A partir de eso podemos encontrar un modelo matemático, que en este caso podría ser una función de transferencia, a partir de la cual podemos analizar la respuesta transitoria, la respuesta en frecuencia, podemos hacer un análisis de estabilidad con el sistema de lazo cerrado, y en función de la precisión o la calidad con la cual hayamos modelado el sistema, vamos a poder
tener resultados mucho más precisos en este tipo de análisis. Desde el punto de vista del control, el control implica que nosotros queremos manejar ciertas variables de acuerdo a algún criterio preestablecido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del control, implica tener un sistema a lazo cerrado, ¿no? Ese sistema a lazo cerrado involucra a la planta que nosotros modelamos, o sea, acá tenemos la función de transferencia de la planta, y la variable que nosotros queremos controlar la vamos a llamar salida o variable controlada. Para poder controlar esta variable no nos queda más remedio que medirla, o sea, para saber qué es lo que está haciendo esa variable necesitamos medir la variable, y eso lo hacemos a través de un sensor que tendrá determinadas características, ¿no?, de ganancia y de respuesta en frecuencia, que lo vamos a incluir en este bloque de sensor, ¿no? El hecho de controlar significa ver qué tan lejos está nuestra salida respecto del comportamiento que queremos que tenga. Entonces, en la referencia nosotros vamos a plantear el comportamiento deseado, o sea, la señal que queremos que siga nuestra variable de salida. Esa señal la vamos a comparar con la medición que tenemos, y eso nos va a dar como resultado una señal de error. Esa señal de error la vamos a hacer, la vamos a ingresar a un controlador que va a tener una determinada transferencia, y a partir de la respuesta de este controlador vamos a generar nuestra acción de control. La acción de control va a ser la señal que estamos ingresando a nuestra planta física, que va a hacer que la variable de salida llegue al comportamiento especificado por la referencia. Obviamente, el mejor control sería el que siga a la señal, que la salida siga a la señal de referencia con un error cero en todo momento, ¿no? Como el sistema es un sistema dinámico, la planta es un sistema dinámico, evidentemente habrá ciertos fenómenos transitorios que no nos van a permitir que eso se dé en todo momento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de el diseño de control, nosotros lo que vamos a tratar de encontrar es una función de transferencia que, colocada entre el error y la señal de la acción de control, nos permita lograr que la salida represente lo más fielmente a nuestra señal de referencia, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que seguir ciertos mecanismos para poder llegar a encontrar esa solución. La primera cosa que tenemos que saber es plantear el comportamiento deseado, o sea, cómo queremos que esta señal de salida, ¿no?, siga a esta señal de referencia, o sea, cuánto tiempo queremos que tarde para llegar a encontrar este valor, de qué forma queremos que llegue a encontrar ese valor, distintos aspectos. En caso de nuestra planta de ejemplo, en el robot, lo que nosotros vamos a querer hacer es seguir una determinada trayectoria, y dentro de esa trayectoria, o encontrar un punto particular en el espacio, y para llegar a ese punto particular en el espacio, bueno, el sistema tendrá un determinado desarrollo, y nosotros tenemos que describir cómo queremos que ese desenvolvimiento se dé. Y eso lo vamos a plantear a partir de ciertas especificaciones que le vamos a dar a nuestro sistema de control. Una vez que tenemos las especificaciones, lo que vamos a tener que determinar es qué tipo de controlador vamos a usar, ¿no? O sea, vamos a tener que encontrar una transferencia que vamos a colocar acá, y existen distintas topologías o distintos métodos que nos van a poder hacer encontrar distintos controladores para cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, cada controlador tendrá su técnica de diseño, y bueno, obviamente el proceso no termina ahí. O sea, yo encontré el controlador, tengo que verificar que el comportamiento con el controlador que diseñé es el deseado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar los resultados obtenidos a partir de la aplicación del control, ya sea por simulación del sistema o por ensayo directo sobre la planta, y bueno, si en el caso de que no resultara satisfactorio el comportamiento, tendremos que hacer un rediseño, un reajuste del controlador, ¿no? Este es el procedimiento habitual en el diseño
de un sistema de control. Entonces el primer punto que nosotros debemos tratar para poder diseñar un sistema de control es cómo especificamos el comportamiento deseado. O sea, cómo le decimos al diseñador cuál es el comportamiento que nosotros queremos que el sistema tenga. Entonces, para describir el comportamiento deseado existen distintos parámetros a tener en cuenta que de alguna manera convergen en encontrar o de poder especificar el comportamiento deseado. Uno de los puntos más importantes es la estabilidad. Obviamente cualquier sistema de control merece ser estable, porque si no es muy difícil que podamos hacer que la variable de salida realice la acción que nosotros queremos cumplir o cubrir, ¿no? Entonces el punto más importante en el diseño del sistema de control es la estabilidad. O sea, después vamos a ver un poquito más adelante que esa estabilidad tiene que ser de alguna manera ponderada. O sea, no basta solamente con especificar que queremos que el sistema sea estable, sino que tenemos que ser un poco más precisos en cuanto a la magnitud de esa estabilidad. Otro punto a tener en cuenta es la respuesta transitoria. O sea, el sistema puede ser estable, pero puede ser en algunos casos mucho más estable, o sea que podemos llegar a tener comportamientos sin oscilaciones en la respuesta transitoria, o podemos tener comportamientos con oscilaciones en la respuesta transitoria. Tanto uno como otro pueden ser válidos o no, pero tenemos que tener conocimiento si deseamos que esa situación se dé. O sea, si nosotros queremos que el sistema admita respuestas oscilatorias en la salida o no, eso tenemos que de alguna manera especificarlo. Otra condición que se debe especificar es la precisión. Obviamente acá no podemos lograr exactitud porque estamos hablando de ingeniería, o sea que la mayoría de las carreras tienen claro que el resultado exacto es muy difícil de lograr en ingeniería, pero debemos darle cierta precisión al sistema. Por ejemplo, si nosotros queremos usar este robot para ubicar una pieza en una determinada posición, nosotros tenemos que decir con qué error va a trabajar este sistema, o sea, con cuánta distancia respecto del ideal podemos alejarnos sin que el sistema pierda calidad, ¿no? Entonces tenemos que especificar qué tan preciso queremos que nuestro sistema de control sea, ¿no? Y eso está medido por una cierta magnitud. Otra condición es el rechazo a perturbaciones, o sea, obviamente nuestro sistema de control puede ser atacado o alterado su funcionamiento a partir de señales externas sobre las cuales nosotros no tenemos posibilidad de manejo, como por ejemplo pueden ser temperatura ambiente, podemos tener ciertas perturbaciones que tienen que ver con las características del material que nosotros queremos transformar, del peso, y bueno, tenemos que tratar de ver qué tanto influye en el comportamiento deseado esas magnitudes externas, esas perturbaciones en el comportamiento o en el diseño del sistema de control. Y otra cuestión que es importante de determinar es la velocidad de respuesta. Obviamente, si nosotros queremos encontrar una determinada posición en el espacio para ubicar el cabezal del brazo o robot, depende mucho también con qué velocidad queremos hacerlo. O sea, podemos tardar un día o podemos tardar milisegundos. Obviamente, eso tenemos que especificarlo. O sea, no nos sirve nada de que este robot encuentre su posición con una precisión extremadamente alta si tarda horas en llegar a esa posición. Entonces, de alguna manera tenemos que especificar qué tan rápido queremos que nuestro sistema responda. Entonces, vamos a tratar de ver en estas clases cómo lograr que se cumplan estas especificaciones desde el punto de vista del diseño, ¿no? O sea, el primer punto que vamos a tocar es el tema de la estabilidad. Obviamente ya vimos diagramas de Bode, vimos que hay ciertos parámetros que nos cuantifican la estabilidad, ¿no? Como por ejemplo el margen de fase y el margen
ganancia, ¿no? Si estamos tratando con sistemas de fase mínima, o sea que tienen todas las singularidades en el semiplano izquierdo, en el plano de Laplace, o sea, todos los polos de la función de transferencia del sistema a lazo cerrado están, a lazo abierto están ubicados en el semiplano izquierdo. Las condiciones de medición del margen de fase y de ganancia son bastante claras y directas, ¿no? Suponemos que tenemos una función de transferencia como esta, que tiene un polo en el origen y dos polos reales y una ganancia. Eso, si lo dibujamos desde el punto de vista de los diagramas de Bode, no vamos a tener el gráfico de amplitud y el gráfico de fase. En este caso lo estamos graficando de manera asintótica, ¿no? Para simplificar un poco el diagrama. También se puede hacer utilizando algún programa de cálculo de manera exacta. Y primer parámetro que nosotros debemos mirar es el punto de cruce por 0 dB, que sería el punto de la frecuencia crítica, ¿no? La frecuencia de corte por 0 dB, y a partir de esa frecuencia de corte por 0 dB lo que podemos es medir a esa frecuencia el margen de fase. O sea que si vamos a la curva de fase, lo que nos da la magnitud del margen de fase es la distancia que tenemos respecto de los menos 180 grados de fase. En este caso el sistema tiene una fase por encima de menos 180 y la distancia que existe entre ese punto de fase y lo menos 180 lo definíamos como el margen de fase. Y desde el punto de vista del margen de ganancia, lo que necesitamos es el punto crítico de fase, o sea, cuando la fase cruza por menos 180 grados, en ese punto analizamos la curva de ganancia, y lo que nos da el margen de ganancia es la ganancia que nosotros deberíamos agregarle al sistema para que cruce por 0 dB. O sea que la distancia que tenemos en nuestro gráfico de Bode respecto de los 0 dB en el punto donde la fase es 180 lo definimos como el margen de ganancia, que puede estar dado en veces o en dB, eso es totalmente indistinto. Entonces, dos parámetros que pueden especificar en cierta forma la estabilidad tienen que ver con el margen de fase y el margen de ganancia, medidos como lo planteamos en este gráfico, ¿no? Entonces vamos a tratar de desarrollar ciertos aspectos que nos van a permitir simplificar mucho el diagrama de Bode para poder analizar determinadas situaciones respecto de cumplir con estas especificaciones. En particular, el más común, la especificación más común desde el punto de vista de estabilidad tiene que ver con el margen de fase, ¿no? O sea, generalmente, en la mayoría de los casos, se especifica como magnitud de estabilidad al margen de fase. Por ahí nos vamos a centrar en particular en ese parámetro, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de ver es ciertas cosas que nos pueden simplificar un poco el análisis del margen de fase del sistema, y tiene una interesante forma de poder ser resuelto a partir de dibujar solamente el gráfico de magnitud de un diagrama de Bode y poder, a partir de ese gráfico de magnitud, estimar cuál va a ser la fase resultante para ese diagrama de Bode, ¿no? Entonces, la idea es ver si podemos dibujar, o sea, diseñar el controlador solamente a partir del gráfico de amplitud, aunque la especificación que nos estén dando tenga que ver con el margen de fase, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que existe una relación unívoca entre la respuesta del módulo y la fase de las cercanías de la frecuencia de cruce por 0 dB, y por lo tanto podemos decir que a partir de analizar solamente el gráfico de amplitud podríamos intuir cuál va a ser el comportamiento de la fase. Entonces, supongamos que tenemos estas tres funciones de transferencia que aparentemente a la vista son bastante distintas entre sí, ¿no? Acá tenemos una transferencia con tres polos reales, acá tenemos una transferencia con un polo de origen. Vamos a decir que estos dos polos y la ganancia respecto de estas son los mismos, pero en principio acá tenemos un polo de origen y acá no lo tenemos.
Y en esta transferencia tenemos dos polos, hay uno que es común a las tres transferencias, pero en este caso tenemos una ganancia menor y un cero, ¿no? Entonces, si nosotros dibujáramos el gráfico de amplitud y de fase de estas tres transferencias, lo que vamos a encontrar es esta curva que tenemos acá, ¿no? O sea, tenemos los colores de las gráficas están relacionados con los colores en los cuales están escritas las ecuaciones. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la curva roja, en este caso la segunda, tiene un polo al origen, o sea que inicialmente viene cayendo a 20 dB por deca, a una frecuencia es igual a 1, presenta el primer quiebre de la respuesta de amplitud. A partir de este punto empieza a caer a 40 dB por deca y en el segundo quiebre se da una frecuencia de 10 radianes por segundo, a partir de la cual cae a 60 dB por deca. O sea que la curva roja seguiría esta trayectoria, después se superpone acá la curva azul, tiene el primer quiebre a 1 radian, el segundo quiebre a 10 radianes y sigue cayendo a 60 dB por deca. La curva celeste, como tiene un polo real, la ganancia en baja frecuencia es constante, ¿no? Entonces venimos constante hasta la frecuencia correspondiente al primer polo, que está en 100 miliradianes, o 10 miliradianes, perdón, 0.01 radian. A partir de ese punto empieza a caer a 20 dB por décadas y después sigue más o menos el mismo derrotero que la curva roja, ¿no? Tiene el primer quiebre a 10 radianes, el primer quiebre a 1 radian, el segundo quiebre a 10 radianes y la curva celeste se superpondría en esta parte con la curva roja. Y la curva azul lo que hace es, también no tiene polo en el origen, así que viene con una ganancia constante, ¿no? Hasta 0,1 radian, a partir de ese punto cae a 20 dB por década, ¿no? Hasta 1, ahí sigue a 40 dB por décadas, sigue con esa pendiente hasta la frecuencia de 100 radianes, donde tenemos el 0 y el sistema sigue cayendo con 20 dB por década. No, desde el punto de vista de la fase, el comportamiento de las fases más o menos sigue los lineamientos generales, o sea, los dos sistemas que no tienen polo en el origen arrancan con una fase igual a 0 en baja frecuencia, y que tiene el polo en el origen arranca con una fase de menos 90, ¿no? Y una década antes y hasta una década después de cada uno de los polos y ceros tenemos una alteración de la fase, ¿no? Vamos a decir que son cosas que ya se vieron cuando se vio el análisis de la respuesta en frecuencia. Lo que tenemos es que la curva de fase para el sistema azul es el que tenemos dibujado acá, el de la curva roja es el que tenemos dibujado acá, y el de la curva celeste es el que tenemos acá, y en esta parte sigue a la curva roja, ¿no? A partir de esta condición. Si miramos el cruce por 0 dB, que lo tenemos en este punto, justo en 1 radian por segundo, vemos que casualmente los tres sistemas tienen el mismo margen de fase, o sea, los tres sistemas cruzan por el mismo lugar de fase a esa frecuencia, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que prácticamente, independientemente de lo que haya pasado en baja frecuencia o en alta frecuencia respecto del punto de cruce por 0 dB, la representación de la fase en este punto es más o menos la misma para las tres funciones de transferencia, y lo que podemos decir que obviamente en las cercanías de 0 dB, como todos los sistemas se comportan de la misma forma desde el punto de vista del módulo, vamos a tener representaciones similares desde el punto de vista de la fase, ¿no? Entonces en ese punto los tres sistemas tienen un margen de fase de 45 grados. Entonces lo que podemos decir es que desde el punto de vista del análisis de estabilidad nos interesa solamente cómo se comporta el sistema o la curva de módulo en las cercanías del cruce por 0 dB. A partir de esta situación, lo que vamos a tratar de analizar es, en función de cómo se comporta en las cercanías del cruce por 0 dB la curva de módulo, cómo podemos intuir cuál va a ser el comportamiento o el valor de la fase en esa situación, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de ver es
¿Qué situaciones posibles se pueden dar en la gráfica del módulo en el cruce por 0 dB? Una situación es que el sistema, la curva de módulo, cruce 0 dB con una pendiente constante, ¿no? Esa pendiente constante nos va a tener distintas características. O sea, por ejemplo, si cruzamos con una pendiente de 20 dB por década, significa de que durante toda esta zona cercana al cruce por 0 dB, la curva de fase sería la equivalente a un sistema con un polo en el origen, ¿no? Estaría representando ese cruce por 0 dB, y por lo tanto la fase va a ser constante y va a ser de 90 grados. Por lo tanto, si la curva cruza por 0 dB y no tenemos cerca del cruce por 0 dB, por lo menos una década antes o una década después, ninguna otra singularidad, podemos decir que en el punto de cruce por 0 dB tenemos un margen de fase de 90 grados. Si en cambio la curva cruza el 0 dB con una pendiente de 40 dB, como en este caso acá, ¿no? Esto sería equivalente a tener un polo doble en el origen, ¿no? En las cercanías del cruce por 0 dB, y eso nos da una fase constante de menos 180 grados. O sea que si la curva cruza con una pendiente de menos 40 dB y no tenemos ni una década antes ni una década después ninguna otra singularidad, podemos decir que prácticamente el margen de fase que vamos a tener es cero. Obviamente, si cruza con 3 pendientes o con una pendiente de menos 60 dB, la fase va a ser de menos 270, o sea que vamos a tener ya un sistema inestable, y por lo tanto, desde el punto de vista de la estabilidad, el límite práctico sería que el sistema cruce con una pendiente máxima de 40 dB por década para definir una condición de estabilidad. Entonces, si tuviésemos una pendiente constante, ¿no? No podemos tener cruces por 0 dB con pendientes más rápida que 40 dB por década, porque eso nos daría como resultado un sistema inestable. Entonces ya podemos determinar que a lo sumo esta es la condición límite desde el punto de vista que podemos analizar. Otra condición que se puede dar, aparte de las pendientes constantes en el cruce por 0 dB, es que tengamos quiebres en la pendiente, ¿no? Como el caso que vimos del ejemplo, ¿no? Podemos tener dos condiciones de quiebre, o sea, una condición en la cual el sistema viene cayendo con una pendiente de 20 dB por década, y en el punto de 0 dB pasa a una pendiente de menos 40 dB, y en ese caso tendríamos que el margen de fase va a ser de 45 grados, o sea que justo la fase en este punto, en el punto de quiebre, para esa condición va a ser de menos 135 grados, y eso nos va a dar como resultado un margen de fase de 45 grados. O sea que si nosotros cruzamos con una pendiente de 20 dB tendríamos 90 grados, si cruzamos y tenemos un quiebre justo en la frecuencia de 0 dB tenemos un margen de fase de 45 grados. Eso se puede dar tanto en el caso de que pasemos de una pendiente de menos 20 dB a otra de menos 40, como cuando pasamos de una pendiente de menos 40 dB a 20 dB por década, ¿no? O sea, nosotros podemos venir con una pendiente de 40 dB, o sea que si siguiéramos cayendo con la pendiente de 40 dB tendríamos 0 de margen de fase, pero si a esta frecuencia agregamos un 0 y la pendiente pasa a ser de 20 dB por décadas, volvemos a tener acá una fase de 135 grados, o sea que tendríamos un margen de fase de 45 grados. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y este caso? Es que en este caso la fase cae a medida que aumenta la frecuencia, y en este caso la fase aumenta a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, en este caso, para tener una condición de estabilidad mayor, deberíamos bajar la ganancia, y en este caso, para tener una condición de estabilidad mejor, deberíamos aumentar la ganancia, ¿no? O sea, estas serían las dos diferencias entre un caso y otro, ¿no? Si nosotros quisiéramos, dijimos que en este caso justo tenemos 45, pero vamos a suponer que queremos una estabilidad mejor o peor, dependiendo de las características que queramos darle
al sistema. O sea, yo sé que justo si ajusto el quiebre justo a la frecuencia, el quiebre de ganancia justo a 0 dB, tengo margen de fase 45. Pero si yo quisiera 60, o quisiera 30, o quisiera 75, o quisiera otro valor intermedio, ¿cómo hago para lograrlo, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer sería, bueno, si en ese caso tenemos 45 grados de margen de fase a la frecuencia, ubicamos justo el cruce de 0 dB a la frecuencia del polo que genera el quiebre en la curva de módulo. Si nos vamos una década antes, si lo hacemos cruzar una década antes, tendríamos un margen de fase de 90 grados, pero si nos vamos una década después con el cruce por 0 dB, tendríamos un margen de fase igual a 0, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente: entre medio tengo todo el abanico de posibilidades de entre 0 y 90 grados para esta condición, ¿no? O sea, un análisis similar de lo que vamos a estar haciendo ahora lo podemos hacer en el caso que sea al revés, ¿no? Que tengamos una fase, una caída inicial de 40 dB y pasemos a una de 20, ¿no? O sea, eso se lo dejamos para ustedes. Vamos a analizar esta condición. O sea que yo, entre una década antes de hacerlo cruzar una década antes, donde tendría un margen de fase de 90 grados, hacerlo cruzar una década después de la frecuencia del polo, donde tenía un margen de fase de 0, acá tengo todas las posibilidades entre 0 y 90 grados de margen de fase, ¿no? Entonces, si analizamos la fase de ese quiebre, suponiendo que no tenemos ninguna otra singularidad, si nos venimos a una década antes, vamos a tener una fase de 90 grados, y si nos vamos una década después de la frecuencia del quiebre, tenemos una fase de 180 grados. O sea que, si dibujamos el asintótico, acá podríamos decir que tenemos una recta, y esa recta tiene esta ecuación, ¿no? O sea, podemos calcular directamente el margen de fase, que sería la distancia que existe entre cada punto de esto respecto de los menos 180 grados, y el margen de fase para esta recta que tenemos acá vale menos 90 menos 45 por el logaritmo de 10 omega sobre omega p, ¿no? Entonces, a partir de considerar algún margen de fase deseado, podríamos encontrar la frecuencia a la cual deberíamos hacer cortar el 0 dB, la curva de módulo por 0 dB, para lograr ese margen de fase, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos que omega es igual a 0,1, o sea, una década por debajo de la frecuencia del polo, el margen de fase va a ser 90. Si hacemos que omega sea igual a la frecuencia del polo, cruce por 0 dB sea igual a la frecuencia del polo, tenemos un margen de 45 grados. Y si hacemos que la frecuencia de cruce por 0 dB sea igual a 10 veces la frecuencia del polo, tenemos un margen de fase igual a 0. O sea que esta ecuación cumple con lo que vimos en el gráfico anterior. Si quisiéramos tener algún punto intermedio, lo que podemos ver es que si nosotros queremos un margen de fase de 75 grados, lo que deberíamos hacer es hacer cruzar a 0 dB la curva de módulo por una frecuencia que sea 0,215 de la frecuencia del polo, ¿no? Aproximadamente 0,2 de la frecuencia del polo, ¿no? Si queremos un margen de fase de 60 grados, esto va a ser 0,464 la frecuencia del polo, lo generalizamos a 0,5. Si queremos un margen de fase de 30 grados, tendríamos que hacerlo cortar a 2 veces la frecuencia del polo. Y si queremos un margen de fase de 15 grados, tendríamos que hacerlo cortar a 5 veces la frecuencia del polo. Entonces, una vez que nosotros fijamos el punto de quiebre, ¿no?, podríamos determinar qué ganancia debemos que darle a esa curva para tener distintos márgenes de fase, ¿no? Desde el punto de vista de la respuesta transitoria, que es otra especificación que podemos dar, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar una relación. Como nosotros vamos a diseñar a partir de los diagramas de Bode, vamos a tratar de encontrar una relación entre mediciones que podamos hacer en el diagrama de Bode respecto de ciertos parámetros que nos indica la respuesta transitoria. O sea, tenemos dos posibles respuestas transitorias, una que es sobreamortiguada, ¿no?, en donde es una respuesta que no tiene sobrepico, o sea, nunca se pasa del valor final, y esas son respuestas transitorias que generalmente representan a sistemas que tienen polos reales.
o por lo menos los polos de más baja frecuencia son reales, ¿no? O sea, podemos tener polos complejos conjugados, pero a mucha más alta frecuencia que los polos de baja frecuencia. Y después tenemos respuestas subamortiguadas, que son respuestas oscilatorias, que tienen sobrepico, y generalmente representan la respuesta de sistemas con polos complejos conjugados, ¿no? Entonces, una determinación es que nosotros tenemos que especificar si queremos una respuesta como esta para la salida de nuestro sistema, o podemos admitir una respuesta como esta, oscilatoria, obviamente con polos complejos conjugados, ¿no? Y eso también depende mucho de la estabilidad relativa a la respuesta del sistema de lazo cerrado en un caso, y en el otro también depende de la estabilidad relativa que va a tener el sistema, ¿no? Entonces, lo que vamos a definir es un parámetro que caracteriza las respuestas oscilatorias que se llama sobrepico, ¿no? El sobrepico es el sobrepaso que tiene respecto del valor final, ¿no? Calculamos como el valor máximo de la curva menos el valor de régimen permanente, o sea, el valor final dividido el valor de régimen permanente por 100. Generalmente se especifica en términos de porcentaje, ¿no? Entonces el 20%, el 40%, el 10% del valor final, ¿no? Entonces se puede establecer una relación entre el sobrepico que va a tener la respuesta transitoria respecto del margen de fase que nosotros estamos logrando en la respuesta en frecuencia, ¿no? Hay un trabajo que está publicado, publicado en el campus de la materia, campus virtual de la materia, que de alguna manera relaciona el margen de fase con el amortiguamiento y con el sobrepaso en la respuesta transitoria, ¿no? En ese trabajo se analizan en forma aproximada distintos sistemas de control, y para el caso de tener una transferencia sin ceros, ¿no? Lo que se llega es que una tabla como esta, donde nos dice que respecto del margen de fase que podemos nosotros conseguir, cuál va a ser el sobrepico en la respuesta transitoria para una entrada en escalón, ¿no? Entonces, suponemos que si tenemos un sistema con 75 grados de margen de fase, prácticamente no vamos a tener sobrepico. Si tenemos un margen de fase de 45 grados, más o menos vamos a tener un 17% de sobrepico, y si tenemos un margen de fase de 30 grados, tendremos 39% de sobrepico, y si tenemos un margen de fase de 60 grados, tendremos 3% de sobrepico, ¿no? Esta curva representaría esta tabla y nos dice más o menos qué relación existe entre el margen de fase y el sobrepico en la respuesta transitoria para una entrada en escalón. Entonces, el punto es, yo podría, a partir de elegir cuál es el margen de fase que voy a plantearle a mi sistema, encontrar la respuesta que va a tener. O sea, puedo especificar el margen de fase solamente por una cuestión de estabilidad, o lo puedo especificar a partir de lograr cierto sobrepico en la respuesta transitoria. Obviamente, si yo quiero una respuesta que no tenga sobrepico, el margen de fase va a tener que ser necesariamente mayor que 75 grados, y eso no lo voy a poder evitar. Yo sé que si tengo un sistema con menos margen de fase que 75 grados, el sistema va a evolucionar con sobrepico, ¿no? Entonces, al momento de tener que especificar la estabilidad, la podemos hacer en cierta forma a partir de la respuesta transitoria. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que tenemos un sistema realimentado en el cual conocemos la transferencia de la planta, que está dada por esta ecuación. Tenemos la transferencia del sensor, que en este caso vale 10. Tenemos una ganancia, que sería la ganancia del controlador que nosotros vamos a diseñar, y vamos a plantear el siguiente ejercicio. Se considera el sistema de control de la figura. Se desea encontrar los valores de la ganancia del controlador K para obtener los siguientes márgenes de fase: 30, 45, 60 y 75. Analice la respuesta transitoria del sistema de la cerrado y analice el sobrepico obtenido. Nosotros vamos a usar para hacer los gráficos y para hacer ciertos cálculos un programa que se llama Scilab.
que es un programa gratuito y de código abierto, o sea que no se necesita pagar licencia, no es muy pesado y nos permite poder hacer muchas de las operaciones que son necesarias para cubrir esta parte de la materia, ¿no? En particular, nosotros desarrollamos un par de funciones que nos permiten hacer los diagramas de Bode asintóticos, como los que vimos en la figura, y los vamos a utilizar ahora para resolver el ejercicio, ¿no? Después vamos a ver, en cierta forma, un poco cómo es la operatoria para llegar a encontrar esos gráficos, ¿no? Entonces, la primera situación que debemos hacer es, bueno, escribir la función de transferencia en forma normalizada, o sea, sacar que todos los términos de los polos y los ceros sean de la forma 1 más s sobre omega del polo o omega del cero, con lo cual este valor que tenemos acá directamente ya nos da la ganancia. O sea, si nosotros miramos la función de transferencia, podríamos llegar a asumir que la ganancia en baja frecuencia es 25, pero cuando normalizamos vemos que la ganancia en baja frecuencia son 16.129 por K, ¿no? Entonces llevamos esta ganancia de B, nos da este punto que tenemos acá, y lo que hacemos es dibujar el diagrama de amplitud y de fase, ¿no? Entonces tenemos la ganancia inicial, que está dado por este valor en dB. A 0,031 radianes por segundo tenemos el primer polo, eso nos va a hacer caer con una pendiente de 20 dB por décadas. En 5 tenemos el segundo polo, a partir del cual la curva de ganancia empieza a caer a 40 dB por décadas, y en 100 tenemos el tercer polo, a partir del cual la curva de ganancia empieza a caer con 60 dB por década. Desde el punto de vista de la fase, como no tengo polos en el origen, la fase inicial es igual a 0. Como tengo solamente polos y no tengo ceros, lo que va a pasar es que la curva de fase va a ser decreciente en todo momento. En algunos casos vemos que se hace constante, ¿no? Pero vemos que la tendencia es a la caída, y como tengo 3 polos más que ceros, la relación de fase, o sea que cada uno de estos polos va a aportar 90 grados, o sea que la relación entre la fase inicial y la fase final son 270 grados, o sea que arrancamos en 0, y esta curva de fase se tendría que hacer asintótica a una frecuencia superior a este valor en menos 270 grados. Entonces dijimos que la situación que tenemos que resolver es encontrar los valores de ganancia que tenemos que agregarle a esta transferencia, ¿no? Para que el margen de fase sea de 30, 45, 60 y 75, ¿no? Entonces nosotros, una cosa que teníamos clara, o que pudimos ver hace un ratito, era que si nosotros ubicamos el punto de cruce por 0 dB a la frecuencia a la cual ocurre el quiebre, en este caso sería omega igual a 5, tendría un margen de fase de 45 grados. Entonces lo que puedo hacer es medir cuánto es la ganancia que tengo que agregarle a la curva de módulo en este punto, en 5 radianes por segundo, para poder hacer que cruce por 0 dB. Entonces voy a buscar un margen de fase de 45 grados, la frecuencia de quiebre son 5 radianes por segundo, la ganancia que tengo en omega igual a 5 radianes por segundo son menos 20 dB, y por lo tanto K en este caso serán 20 dB, o sea que K es igual a 10. O sea que con una ganancia de K igual a 10, yo lo que obtendría como resultado sería un sistema que tenga un margen de fase de 45 grados. Como nos pide analizar la respuesta transitoria, lo que vamos a hacer es calcular la transferencia del lazo cerrado. En este caso, en la cadena de avance tenemos K y la transferencia de la planta, y en la cadena de realimentación tenemos H, o sea que la transferencia del lazo cerrado en este caso será K por GP dividido 1 más K por GP por H. Si reemplazamos los valores, lo que obtenemos como resultado es una transferencia que tiene
dos polos complejos conjugados con una parte real de 2,38 y una parte imaginaria de 4,4 y un polo en alta frecuencia en 100, ¿no? Prácticamente este polo que teníamos acá no se movió, lo que se movieron fueron estos dos polos que fueron a parar a estas posiciones, ¿no? Si miramos la curva de respuesta transitoria para esa condición, ¿no? Es esta que tenemos acá y nos fijamos que aproximadamente el valor de régimen permanente es igual a 0,1 y acá tenemos un pico que es menor que el 20% del valor de régimen permanente. Si miramos la curvita que teníamos acá, dijimos que para 45 grados teníamos 17% de sobrepico, ¿no? O sea, ahora la vamos a ver un poco más en detalle cuando hagamos la simulación, pero la curva que tenemos es esta que tenemos acá, con lo cual se cumple que para un margen de fase de 45 el sobrepico en la respuesta transitoria más o menos está de acuerdo a lo que vimos en la tabla, ¿no? Para tener un margen de fase de 75 grados dijimos que la frecuencia de cruce por 0 dB tenía que ser 0,2, aproximadamente 0,2 de la frecuencia del polo, o sea, de la frecuencia de quiebre. Como dijimos que la frecuencia de quiebre eran 5 radianes por segundo, nos queda que si hacemos cruzar la curva por 0 dB en un radián por segundo, tendríamos 75 grados de margen de fase, ¿no? Entonces, en un radián por segundo, más o menos la curva de módulo pasa por menos 6 dB. Por lo tanto, la ganancia que tendríamos que darle serían 6 dB, que me da aproximadamente una ganancia acá igual a 2, ¿no? Entonces, si calculamos la transferencia del lazo cerrado con esa ganancia acá igual a 2, nos da como resultado esta transferencia que tiene, como podemos ver, todos los polos reales, y vemos que la curva de la respuesta al escalón, la respuesta transitoria al escalón, no tiene sobrepico, creo que evidencia que en este caso con un margen de fase de 75 grados obtengo una respuesta sin sobrepico, ¿no? O sea, esta sería la expresión. Bueno, para el caso de los 60 dijimos que eran 0,5 de la frecuencia de quiebre, en este caso son 2,5 radianes. Si miramos la ganancia en 2,5 radianes del módulo son más o menos 14 dB, o sea que yo debería aumentar 14 dB la ganancia, y eso me daría como resultado un K igual a 5, o sea que la transferencia del lazo cerrado para un K igual a 5 me da esa transferencia que tenemos ahí, me dan dos polos complejos conjugados con 2,45 de parte real y 2,57 de parte imaginaria, y la curva de respuesta transitoria para una entrada en escalón en esas condiciones es esta que tenemos acá. Dijimos que más o menos era del orden del 4%, el sobrepico, más o menos estaríamos cumpliendo esa condición. Bueno, y para el margen de fase de 30 grados dijimos que era 2 veces la frecuencia de quiebre, o sea que esto se da para 10 radianes por segundo. En 10 radianes por segundo prácticamente casi tengo menos 32 dB. Y esa ganancia en veces sería alrededor de 40 veces. Entonces, si analizamos la transferencia del lazo cerrado para esa condición, me da como resultado un sistema que también tiene dos polos complejos conjugados. Obviamente el sobrepico está del orden del 50% en este caso. Obviamente acá tenemos una diferencia de respecto de lo que dice la tabla, por el hecho de que la tabla obviamente está hecho para una curva real y no una curva asintótica, por lo tanto tenemos diferencias que se pueden evidenciar en este caso en el gráfico de la respuesta transitoria. Bueno, vamos a ver cómo llegamos a los resultados que vimos en el ejemplo a partir de la utilización de este programa de Scilab. En el campus les voy a dejar un par de presentaciones que hicimos para otra materia del área, pero por ahí que les puede llegar a servir de guía.
más o menos una visión general y una visión respecto de las funciones que se pueden usar para control, y hay algunos ejemplos resueltos, ¿no? En principio, lo que tenemos es la posibilidad de generar funciones de transferencia, operar con las funciones de transferencia y realizar distintos gráficos y análisis a partir de funciones del propio programa, ¿no? Vamos a ver dos modalidades. Una modalidad es a través de la programación de un script que va a hacer las cuentas necesarias como para llegar a los resultados, y después vamos a ver un programita que se llama, una aplicación del mismo programa que se llama Xcos, que nos permite simular el comportamiento del sistema a partir de la representación en diagrama en bloque, ¿no? Lo que tenemos acá planteado es el ejercicio que vimos en el ejemplo. Para definir una función de transferencia, la función que vamos a utilizar es esta que tenemos acá, que se llama syslin, ¿no? Y lo que la definimos a partir de definir la función de la variable de Laplace como s igual a %s. Acá tenemos definida la ganancia, tenemos definido el h, y lo que vamos a generar es la gp de s, ¿no? Como 25 dividido s más 0.031 por s más 5 por s más 100. O sea, definimos la función de transferencia como la escribimos en el papel, y lo que vamos a calcular acá, calculamos la función de transferencia del lazo abierto como k por la transferencia de la planta por el h. Acá lo que vamos a hacer es la representación en polos y ceros, y bueno, esta es una función que en principio nos va a dar el margen de fase del sistema. Obviamente este margen de fase está calculado con la curva real de respuesta en frecuencia, o sea, tendremos algunas diferencias respecto de la curva asintótica que ahora vamos a ver. Tenemos la posibilidad, a partir de un par de funciones que generamos en la cátedra que se llama Bode-Async, la posibilidad de generar un diagrama de Bode en forma asintótica, y después tenemos la posibilidad, si no, de generar el diagrama de Bode exacto a partir de la respuesta debido a los polos y ceros, no en forma asintótica, sino en forma exacta. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es correr el programa hasta este punto, ¿no? Y lo que tenemos es la representación de polos y ceros de la función de transferencia g por h, 250, s más 100, s más 5 y s más 0,031, y para una ganancia unitaria lo que nos dice es que el margen de fase del sistema son 87,6 grados, ¿no? Nosotros vamos a analizar el diagrama de Bode, ¿no? Si nosotros quisiéramos usar la función propia del programa, podríamos escribir directamente Bode de g por h, o sea, escribimos acá G por h en mayúscula, y eso nos dibujaría directamente el diagrama de Bode, ¿no? Entonces acá tenemos frecuencias y tenemos fase en grados y magnitud en dB. A partir de este cursor que tenemos acá, nosotros podríamos ver para distintas frecuencias el valor de la ganancia. Por ejemplo, podríamos analizar el cruce por 0 dB, ¿no? Para una ganancia unitaria que estaría dado para una frecuencia de 0.0732, eso nos da prácticamente 0 dB, ¿no? Si nos vamos un poquito para arriba tenemos más grande, si nos vamos para abajo tenemos negativo, o sea que el ancho de banda en principio para una ganancia unitaria estaría dado en esa frecuencia. Pero vamos a trabajar, dijimos, con el Bode asintótico, o sea que vamos a calcular la módulo y la fase del Bode asintótico como lo tenemos planteado acá, ¿no? Y lo que vamos a hacer es calcular el Bode real y dibujar los dos gráficos superpuestos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta curva es en azul la representación asintótica de Bode, y en naranja tenemos superpuesto el Bode real,
y en la curva de abajo tenemos en rojo el bode asintótico de fase y tenemos dibujado el exacto en verde, ¿no? Podemos ver que si bien tenemos diferencias entre el asintótico y el real, las variaciones son bastante chicas. O sea, si analizamos acá la zona donde tenemos el máximo error de fase, ¿no? Podríamos ver que en este caso tenemos menos 148 y en este caso tenemos menos 159. O sea que en el punto máximo de fase tendríamos 11 grados de diferencia, y desde el punto de vista de la amplitud, por ejemplo acá, ¿no? Tendríamos en este punto 20 dB y en este punto menos 23, o sea que tenemos 3 dB de diferencia en el módulo, en el punto máximo de error, ¿no? Podemos decir que el asintótico y el real coinciden bastante, entonces vamos a simplificar un poco el análisis. Vamos a dibujar solamente el bode asintótico para hacer el análisis, ¿no? Entonces vamos a comentar los gráficos de los bodes reales y vamos a trabajar solamente con el bode asintótico. Nos dijimos acá tenemos K igual a 1, o sea que nosotros nos pedía que el sistema tuviese un margen de fase de 30, 45, 60 y 75. Dijimos que lo que hacíamos era encontrar el punto para que el margen de fase sea 45, o sea que el cruce por 0 dB se diera justo en el quiebre, en la frecuencia del polo, en 5 radianes por segundo, que está justo acá. Si miramos en ese punto, tengo más o menos 20 dB de atenuación, ¿no? Entonces yo debería aumentar la ganancia de este sistema más o menos en 10 veces para poder hacer que el cruce por 20 dB, por 0 dB se dé en 5 radianes por segundo, y eso me daría un margen de fase de 45 horas. Si miramos la fase, lo que tendríamos que ahí tendríamos que tener 135 grados de fase, más o menos, o sea que ahí tendría 45 grados de margen de fase, cosa que es correcta. Entonces, aumentando la ganancia 10 veces, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá ponemos que K sea igual a 10, lo que obtendríamos sería el diagrama de bode correspondiente a una ganancia de 10, y vemos que evidentemente en este caso el cruce por 0 dB se da en 5 radianes por segundo, donde dijimos que teníamos los 45 grados de margen de fase, ¿no? Se corresponde a lo que dijimos. Entonces ahora lo que vemos es lo que vamos a hacer acá a continuación, es calcular la transferencia de lazo cerrado como la transferencia de la planta por la ganancia, dividido 1 más la transferencia de la planta por la ganancia por H más 1. Acá tenemos la ubicación de los polos y ceros de la transferencia, y acá calculamos los polos y ceros de la función de transferencia del lazo cerrado, ¿no? Entonces, si miramos esto, lo que tenemos es el cálculo de la función de transferencia del lazo cerrado. La función de transferencia del lazo cerrado representada como polos y ceros, como acá tenemos polos complejos conjugados, lo representa como un polinomio de segundo grado, tenemos un polo más o menos cerca de 100, y acá nos da la ganancia, el polo ganancia 250, el polo es menos 100 y otro polo es menos 2,38 más menos 4,4, que es lo que habíamos graficado en el ejemplo, ¿no? Y finalmente acá lo que tenemos es la respuesta del sistema. Acá esta función Csin que tenemos acá, lo que nos da es la respuesta en el tiempo del sistema, en este caso de la transferencia de lazo cerrado que calculamos acá, para una entrada en escalón, ¿no? Durante un tiempo que va desde los 0 a los 10 segundos, y después lo que hacemos es graficar esa curva, ¿no?
No sé si graficamos esto. Vemos la respuesta que mostramos más o menos con un sobrepico que respecto del valor final, que es casi 0,1, tenemos un sobrepico de 0,117, un 17%, que es más o menos lo que era esperable para un margen de fase de 45 grados, ¿no? O sea que acá estamos correctos. Entonces vamos a ver ahora, volvemos a la ganancia unitaria y vamos a ver cómo tendríamos que hacer para obtener un margen de fase de 75 grados, ¿no? Teníamos el gráfico de Bode para una ganancia unitaria. Dijimos que la frecuencia del polo eran 5. Para tener un margen de fase de 75 grados tenía que cortar en 0,2 de la frecuencia del polo, en este caso 1 radian por segundo. Si miramos la ganancia en 1 radian por segundo, dijimos que son 6,16 dB, que en veces son más o menos 2 veces en ganancia. Entonces vamos a cambiar la ganancia acá al principio, vamos a poner 2. Calculamos de vuelta el diagrama de Bode. No, ahora tenemos el cruce por 0 dB, más o menos en 1 radian por segundo. Y si miramos la fase a esa frecuencia, tenemos 103, 104 grados. Vamos a poner 104 grados, lo que me daría más o menos 76 grados de margen de fase, que es aproximadamente lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces volvemos para esa ganancia a calcular la transferencia de lazo cerrado y vemos que dijimos 3 polos reales, y lo que vamos a esperar de la respuesta de ese sistema es que no tenga sobrepico, ¿no? Es lo que vimos en el ejemplo. Para un margen de fase de 75 grados, el sistema responde sin sobrepico, ya que tiene todos los polos reales, ¿no? Volvemos a la ganancia unitaria. Vamos a ver ahora, para tener un margen de fase de 60 grados, dijimos que era 0,5 de la frecuencia del polo, tendríamos que hacerlo cortar en 2,5. entonces si miramos más o menos 2,3, 2,5 tengo menos 14 dB, dijimos que eso eran más o menos 5 veces, así que ponemos una ganancia igual a 5. Volvemos a calcular el diagrama de Bode y ahora tenemos el cruce por 0 dB, más o menos en 2,5 radianes por segundo, y en 2,5 radianes por segundo tenemos 121 grados, o sea que tenemos más o menos 60 grados de margen de fase, ¿no? Entonces con esa situación calculamos la transferencia del lazo cerrado, que nos da de vuelta polos complejos conjugados en la frecuencia que planteamos acá, y la respuesta del sistema es esta que tenemos ahí. O sea, más o menos el valor final son 0,1, 0,99, y el sobrepico está más o menos en el 4%, que era lo que esperábamos para un sistema con un margen de fase de 60 grados. Y finalmente, para 30 grados dijimos que tenía que estar al doble de la frecuencia, o sea que más o menos para una frecuencia de 10 radianes por segundo, estaríamos por acá.
O sea que dijimos que son más o menos 32 dB, que en veces equivale a unas 40 veces. Entonces agregamos acá una ganancia de 40 veces y calculamos nuevamente el diagrama de Bode. Ahora el cruce por 0 dB se da más o menos en 10 radianes por segundo, y tenemos que para esa ganancia el margen de fase ya tengo más o menos 148-150 grados, me quedan 30 grados de margen de fase a esa frecuencia, ¿no? Entonces podemos decir que más o menos estamos dentro de lo esperado a partir de... Obviamente todos estos cálculos están hechos con el gráfico de Bode asintótico, ¿no? Obviamente si uno quiere más precisión tendría que utilizar el gráfico de Bode real, ¿no? Bueno, para ese sistema lo que tenemos es esta función de transferencia de lazo cerrado con estos polos que tenemos acá, ¿no? Entonces esa disposición de polos del sistema de lazo cerrado me dan como resultado esta curva de respuesta transitoria, ¿no? También vemos que cierra en 0,1. Si miramos el sobrepico, más o menos estamos teniendo un 52% de sobrepico, un poco más que lo que teníamos con calculado en la curva, pero evidentemente tendríamos que comparar esta curva con la curva real y ver que si realmente el margen de fase que calculamos está de acuerdo a lo real. Entonces podemos por ahí desmarcar las gráficas reales en este caso y vamos a ver qué diferencia tendríamos para esta condición de cruce por 0 dB. Si miramos, acá tenemos una pequeña diferencia en el cruce por 0 dB, vamos a ampliar esta zona. Fíjense que la asintótica cruza 0 dB en 10 radianes, pero la real está cruzando un poco más abajo, los 0 dB. Es 9,4, y desde el punto de vista de la fase si miramos en 10 radianes, acá tenemos una pequeña diferencia. Fíjense que acá tenemos una pequeña diferencia. Del asintótico me está dando más o menos los 150 y el real me está dando casi 160 grados. Justo estoy en el punto donde tengo el máximo error y por lo tanto la diferencia que tenemos en el sobrepico está dada por la aproximación que hicimos en la representación del diagrama de Bode, pero uno tiene la posibilidad de corregir esta situación trabajando con el Bode real, ¿no? Entonces, bueno, otra posibilidad que plantea el programa de Scilab es esta aplicación que se llama Xcos, que tiene la posibilidad de armar diagramas en bloques, de la misma manera que lo armamos para describir el sistema, y poder analizar en régimen transitorio, o sea, en el tiempo, el comportamiento del sistema, ¿no? O sea, tiene una librería de bloques en donde uno puede elegir generadores, en este caso, sistemas en tiempo continuo, o sea, funciones de transferencia, integradores, PID, que son controladores que vamos a ver en un tiempo, ¿no? Y otras representaciones que pueden ser modelos de estado. Bueno, discontinuidades, podemos plantear saturaciones, podemos plantear histéresis, zonas muertas, podemos plantear operaciones matemáticas, ¿no?
sumas, cosenos, potencia, signo. Podemos poner enrutamiento, multiplexores, de multiplexores para las señales, y podemos usar instrumentos de medición. En este caso lo que usamos fue bloques de funciones de transferencia, bloques de ganancia, que son estos dos que tenemos acá, sumadores, en este caso es un restador, y osciloscopios que nos permiten ver el comportamiento de la señal. En este osciloscopio vamos a ver el comportamiento de la salida, en este vemos el comportamiento del error entre la referencia y la señal medida, y acá vemos la diferencia, o sea, estamos superpuestas la referencia y la señal de medición, ¿no? Entonces vamos a ver ese comportamiento. Entonces dijimos si en este caso la ganancia del controlador va a ser 1, entonces si miramos podemos ver la respuesta de las distintas variables. Esta sería la respuesta de la salida, la respuesta del error, y acá tenemos la comparación entre la referencia y la salida. Vemos que con ganancia unitaria el sistema tarda mucho tiempo en hacerse igual a la referencia, o sea que si miramos acá tenemos la señal de error, o sea, hizo 0 todavía para 10 segundos, la señal todavía no se hace 0, sino que tenemos 0.065 de error. Entonces dijimos que para tener un margen de fase de 45 grados, lo que necesitábamos era tener una ganancia igual a 10, agregamos una ganancia igual a 10 y simulamos el comportamiento del sistema, ¿no? La salida que vamos a obtener es esta que tenemos acá, que dijimos que tenía el sobrepico del 17% más o menos, ahí en ese punto. Si miramos la comparación entre la salida y la referencia, en verde tenemos la referencia, en negro tenemos la salida medida, ¿no? En este caso no es la salida real, sino que es la salida medida, y después tenemos en este gráfico el error, ¿no? Ese acá, el error se hizo mucho más chico de lo que teníamos en el caso anterior, ¿no? Eso es para margen de fase de 45 grados. Dijimos que para un margen de fase de 75 grados la ganancia era de 2, ¿no? Dijimos que una de las cosas que sabíamos que iba a pasar era que la respuesta no tenía sobrepico, lo que vemos acá, este gráfico, no tenemos sobrepico. O sea, una cosa que es interesante, que tenemos una diferencia, o sea, no llegamos al valor de la referencia, o sea, acá tenemos una pequeña diferencia. Ahora vamos a ver en la próxima clase de qué se trata esto. Y finalmente la señal de error entre la referencia y la medición. Bien, bueno, dijimos que para un margen de fase de 60 grados la ganancia era 6, ponemos 6 acá, simulamos y vamos a ver las curvas. Esta sería la curva de la diferencia, acá tenemos la curva del error y finalmente la curva de la salida, ¿no? Bueno, entonces la idea es que vean que existen herramientas que les permiten analizar el comportamiento de los sistemas realimentados, ¿no? De una manera automática, y podemos compartir distintas posibilidades a partir de cambiar, por ejemplo, la ganancia en el lazo de control y analizar distintas señales. Por ahí, cuando ya tengamos
haciendo diseño va a ser mucha utilidad poder ver cómo se comporta el sistema una vez que lo compensemos, ¿no? Que hagamos el diseño del controlador. Bueno, esta parte de la clase la terminamos acá, o tendremos el próximo video con el resto de los temas que tienen que ver con las especificaciones.